En efecto, los últimos años, antes del nuevo gobierno, los gobiernos mexicanos habían intentado ubicar o posicionar a México como un actor influyente en el sistema internacional y regional también. Un poco regresar a América Latina, ser líder de América Latina, estar en las iniciativas de América Latina. No solo eso, también a nivel internacional, por ejemplo, estando en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Pero en efecto, la llegada de López Obrador al gobierno en diciembre de 2018 ha generado muchas dudas de qué tipo de política exterior va a tener este nuevo gobierno. Como candidato, López Obrador dio a entender que la política exterior sería una política de bajo perfil, que la política exterior regresaría a guiarse por los principios de política exterior que están en la Constitución mexicana, principalmente no intervención y autodeterminación. Cuando López Obrador como candidato adopta una retórica de principios no intervencionistas, todos los que estudiamos la política exterior, los que de alguna manera estamos interesados en la política exterior, pensamos que iba a ser en efecto una política exterior muy aislacionista, que no pretendía ubicar a México como un actor global o como un actor regional. Lo que ha sucedido en la práctica es que tenemos como dos políticas exteriores paralelas. Por un lado, la del presidente, la de López Obrador, que es, por decirlo de alguna manera, una no diplomacia, porque en efecto a él no le interesa la política exterior y no quiere participar de un proyecto de política exterior. Pero al mismo tiempo tenemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores que sí ha mantenido cierto activismo. Lo cierto es que no hay un discurso de hacer de México un actor global o un actor regional. Eso no existe. Pero sí vemos que hay una actividad muy importante por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde luego y en primer lugar con Estados Unidos, con quien ahora tenemos serios problemas por la migración, sobre todo por la migración que cruza por México, no tanto por la migración de mexicanos, sino centroamericanos y africanos que cruzan por México e intentan llegar a la frontera con Estados Unidos. Allí hay, digamos, un área de muchísima actividad. El secretario de Relaciones Exteriores está constantemente ocupado en la negociación de acuerdos migratorios. Y por otra parte, lo que vemos es una agenda multilateral también importante. Pero es una agenda multilateral que no pretende poner a México como actor global, sino utilizar esos mecanismos multilaterales para satisfacer intereses internos. Por ejemplo, en el área de derechos humanos, buscar el apoyo del Alto Comisionado de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para coadyuvar a resolver problemas internos. O cambio climático, también para fines internos, ciudades sustentables, Agenda 2030, grupos minoritarios, ¿no? Inclusión de mujeres, de discapacitados, etc. Entonces, podríamos decir que tenemos una posición presidencial de no inmiscuirnos en asuntos de otros países y al mismo tiempo tenemos una secretaría, una cancillería muy activa, pero siempre en función de los intereses nacionales. Entonces, sí creo que hay un cambio porque no tenemos todo este discurso de México como actor global o de México como actor con responsabilidad global, de líder regional. Eso no lo tenemos, pero sí tenemos una política exterior relativamente activa en temas que interesan a la agenda interna. Yo lo que diría es que López Obrador, a quien no le interesaba y a quien no le interesa la política exterior, se encontró con una circunstancia muy difícil, ¿no? Sobre todo por la presión de Estados Unidos para sellar la frontera México-Estados Unidos. Entonces yo diría allí que si nos ocupamos de la relación con Estados Unidos, posiblemente podemos decir que ha sido una política exitosa porque hemos evitado
más presiones por parte de Estados Unidos, ¿no? Hemos evitado que se nos impongan aranceles en los productos que exportamos y hemos evitado lo que Estados Unidos quiere, que es que México sea lo que se conoce como un tercer país seguro. Es decir, que los migrantes pidan asilo en México y no en Estados Unidos. Esos dos puntos de presión norteamericana, que ha sido una presión muy fuerte, los hemos evitado gracias a la negociación de México. Sin embargo, llamar exitosa a una política que ha sido totalmente defensiva ante un poder hegemónico que nos tiene muy presionados, muy sometidos, pues sí puede causar preguntas, ¿no? Cuestionamientos. ¿Es exitosa o no es exitosa? ¿Es efectiva o no es efectiva? Yo diría que sí lo es, en tanto hemos impedido que Estados Unidos nos presione más, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que reconocer que han sido negociaciones bajo presión, bajo mucha presión, y que México sí está muy sometido a los intereses norteamericanos. Y en la agenda, digamos, global, en la agenda internacional, yo diría que por el momento podemos pensar en el tema de derechos humanos, que es el más urgente en el caso mexicano. Ya contamos con apoyos del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar de resolver casos como el de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa. Entonces, ahí contamos con el apoyo, pero creo que todavía es muy pronto para decir si es una política exitosa y si es una política eficaz. Por lo menos es una política que busca ese apoyo, que busca tener todos los mecanismos que puedan ayudar a resolver problemas muy serios de derechos humanos, pero todavía es muy pronto decir si es exitosa, sobre todo porque puede ser exitosa en términos de política exterior, porque la Cancillería hace lo que tiene que hacer, pero ciertamente son problemas que necesitan también de actores internos. Y ahí muchas veces tenemos el problema, ¿no? Cuando nos encontramos con las policías sumamente ineficaces, sumamente corruptas, con la fiscalía, con la procuraduría, ahí es donde tenemos el problema, ¿no? La esfera internacional puede ser exitosa en tanto tenemos a los actores internacionales que nos ayudan, pero la esfera nacional o los actores internos son los que provocan un problema para realmente poder resolver casos tan terribles como el de las desapariciones, no solo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino muchas otras que hay en el país. Bueno, allí yo diría que sí, no podemos hablar ni de una política exitosa ni de una política eficaz. En efecto, desafortunadamente en México cada día surgen lo que llamamos nuevas fosas, ¿no? Con restos humanos. En términos de la relación con Estados Unidos, y a pesar de que Estados Unidos durante muchos años estuvo interesado por la situación de democracia y derechos humanos en México, no es un tema. Ahorita Estados Unidos, hasta donde yo sé, no ejerce ninguna presión ante el gobierno mexicano para resolver este problema. Como decía anteriormente, los mecanismos que el gobierno mexicano busca son mecanismos multilaterales, ya sea regionales o de sistema de Naciones Unidas. Entonces, por el momento, no es un asunto en términos de la relación bilateral México-Estados Unidos, aunque debo decir que la embajadora norteamericana anterior, Roberta Jacobson, en Estados Unidos, todavía durante el gobierno de Peña Nieto, sí expresó su preocupación por la situación de derechos humanos y la situación humanitaria en México. El nuevo embajador, Christopher Landau, no ha dicho nada todavía y el presidente Trump no se ha pronunciado por el tema. Desde luego, podemos esperar que el presidente Trump se pronuncie sobre el tema en cualquier momento. Puede mandar un tuit en cualquier momento sobre la situación de derechos humanos y la situación de crisis humanitaria en México. Pero no es un tema en la relación bilateral, aunque sí hay voces en Estados Unidos
que no están de acuerdo con la política norteamericana de sellar la frontera con México, que están expresando su preocupación por el hecho de que Estados Unidos ha obligado a México a recibir a todos aquellos quienes piden asilo en Estados Unidos, no mexicanos, centroamericanos, africanos, etcétera, que piden asilo en Estados Unidos, que su proceso se está llevando en Estados Unidos, pero lo que están haciendo es regresarlos a territorio mexicano a que allí esperen el proceso norteamericano. Y hay voces en Estados Unidos que están muy preocupados por la inseguridad en México. Entonces se cuestionan por qué el gobierno estadounidense manda a esos solicitantes de asilo a México a lugares sumamente peligrosos. Eso sí hay en Estados Unidos por ciertas organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, iglesias, etcétera, pero realmente no es todavía un tema en la relación bilateral México-Estados Unidos. En efecto, cuando López, como candidato, pero sobre todo cuando López Obrador tomó posesión como presidente, se le concibió como un actor muy conservador, empezando porque en su campaña se alió con el partido Encuentro Social, que es un partido creo que evangélico, bastante conservador en posiciones respecto a género, LGBT, etcétera. Yo lo que he visto o lo que hemos observado desde que tomó posesión es que sí ha tenido mucha presión por su gente en Morena para adoptar esa agenda. Entonces hemos visto que ya adoptó la agenda LGBT, por ejemplo, lo hizo, creo yo, muy presionado, pero lo adoptó, ¿no? En cuestiones del aborto no se pronuncia. En eso sí todavía no tenemos un pronunciamiento de cuál es su posición respecto de asuntos como el aborto. Pero sí creo que poco a poco, por presión de miembros de Morena, de su gabinete mismo, se ha ido abriendo un poco. Últimamente, o bueno, no, últimamente hubo un caso, pero ha habido otros casos de gente del gobierno que ha tenido un discurso totalmente misógino en contra de las mujeres, y a López Obrador le ha costado mucho trabajo reaccionar sancionando ese discurso. Ayer o antier hubo otro caso de un miembro creo que trabaja en el ISSSTE, que es una institución de seguridad social del gobierno, que se refirió a las mujeres con palabras muy despectivas, y le preguntaron a López Obrador que por qué no lo corría del cargo, y López Obrador le costó mucho trabajo defenderlo y dijo que finalmente hay que perdonarnos, y hasta ahorita no lo ha corrido del cargo. Entonces allí lo que vemos es una tensión muy seria entre una posición en efecto muy conservadora por parte del presidente y una presión por parte de miembros de su partido y de miembros de su gabinete que le demandan una mayor apertura, ¿no? Ahora, en términos, por ejemplo, del Congreso, ya desde hace muchos años la agenda en México había cambiado, ya hay equidad de género, en el Congreso se pide que haya un número cierto de mujeres participando. Esto no se ha transmitido o traducido de igual forma a la política exterior. No hay en el servicio exterior, hasta donde yo sé, cuotas que deben ser llenadas por mujeres, pero lo que sí es cierto es que en el servicio exterior y en la política exterior cada vez hay más mujeres participando, tienen puestos muy importantes y tienen una capacidad de influir en la definición de la política exterior. Entonces, lo que yo veo, en resumidas cuentas o en breve, es una tensión todavía muy fuerte, es un López Obrador que ya se dio cuenta que no puede ignorar esa agenda, que no puede ser tan conservador, y que ya hay voces en México muy importantes que le van a demandar una apertura y una posición más clara respecto de cuestiones de género. Bueno, la relación México-Brasil siempre ha sido muy difícil.
digamos, históricamente, si hay que definirla de alguna manera, yo diría que se define de dos maneras. O una distancia total y una indiferencia de los dos países, o problemas, ¿no? El acuerdo fue problemático. Brasil denunció el acuerdo de complementación económica 55 durante el gobierno de Calderón. Y eso fue, digamos, motivo para que no pudiéramos firmar un acuerdo de libre comercio. Hubo muchas dificultades de por qué lo hacía Brasil, se llegó a un acuerdo de cuotas de importación, de exportación de automóviles, etc. Yo creo que López Obrador, ahora él definiéndose como una persona de izquierda, aunque sepamos que en ciertos temas es muy conservador, no va a tener interés de tener una relación cercana con Bolsonaro. Entonces creo que allí serán los intereses económicos quienes definan si vale la pena continuar con la negociación del acuerdo o mejor no. Yo creo que va a ser muy difícil. Yo creo que va a ser muy difícil un acercamiento con Bolsonaro, con el Brasil de Bolsonaro, tanto en términos económicos como en términos políticos. Creo que es muy claro que la región de América Latina está muy fragmentada y el gobierno de México y el gobierno de Brasil quedan en lugares opuestos, ¿no? Entonces yo creo que si no hay un interés económico muy importante por parte de los dos países, que no lo ha habido en los años pasados, no vamos a llegar a una renovación del AC 55 o a una firma de un tratado de libre comercio. Y yo creo, viendo lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso Venezuela, cómo quedamos en lados opuestos, yo creo que no va a haber un acuerdo con el gobierno de Brasil en términos de democracia y de derechos humanos, ¿no? Y la agenda de género entra desde luego en la agenda de derechos humanos. Entonces yo diría que tristemente las expectativas para una relación cercana México-Brasil son muy bajas. Yo sería pesimista al respecto. Que puede pasar algo y podemos tener un entendimiento, desde luego. En relaciones internacionales de pronto se mueven las piezas y las alianzas cambian. Pero como yo veo la situación ahorita en América Latina, tomando en cuenta lo que pasó en Venezuela, tomando en cuenta la autodefinición del gobierno de López Obrador y de Bolsonaro, que no creo que tenga ningún interés de acercarse a alguien como López Obrador, lo veo difícil, a pesar de que coinciden en temas, ¿no? Como estos, pueden coincidir en temas religiosos, en temas de aborto, en temas de género, pero creo que su definición más amplia de gobiernos de izquierda, de gobierno de derecha, de su relación con Estados Unidos, van a impedir un acercamiento entre México y Brasil.